Bien, nuevamente entonces seguimos aquí con nuestro tema y vamos en simbología eléctrica. Mi nombre es Josué Pineda. Bienvenidos al Tecnólogo en Gestión Eficiente de la Energía. Bueno, mm, ok, pongamos aquí nuevamente nuestra herramienta de lectura. La simbología eléctrica es el conjunto de formas gráficas que representa cada componente de un circuito o instalación eléctrica. Esta simbología es importante cuando se transfiere información, ya sea en la elaboración Ok, bueno, entonces aquí qué pasó cuando le di nuevamente seguir con la lectura, me fue hasta arriba a buscar la información, pero bueno, es parte de como ir conociendo la situación. Entonces, la simbología eléctrica, decía acá. Y vamos acá. Esta simbología es importante cuando se transfiere la información, ya sea en la elaboración de un proyecto, ejecución, operación y mantenimiento. En esta sección se pretende una familiarización con los símbolos de los diferentes aparatos eléctricos, que son importantes para comprender la representación esquemática de los sistemas eléctricos y para explicar su funcionamiento. Los símbolos eléctricos se rigen por la norma internacional IS 60617. En Colombia, la organización encargada de revisar y concertar las normas internacionales con las nacionales se trata del ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. La siguiente tabla muestra los símbolos eléctricos más usados en Colombia. La simbología mostrada es extraída fundamentalmente de la Resolución Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, expedida por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Ok, Tabla bueno, 4. ahí Principales símbolos eléctricos. listo. Entonces ella sí me está haciendo la lectura, pero ustedes van a observar que aquí de la lectura no hace la simbología. Entonces aquí simplemente miremos la simbología, la caja de empalme, la corriente continua, central hidráulica de servicio, central térmica de servicio, conductores de fase. Aquí entonces sería trifásico y si fuera monofásico sería una sola. Conductor de neutro, conductor de puesta a tierra, conmutador unipolar, contacto de corte, contacto con disparo automático, contacto con disparo automático, contacto operado manualmente, descargador de sobretensiones, detector automático de incendio, dispositivo contra sobretensiones DPS, DPS tipo varistor, doble aislamiento, empalme, equipotencialidad, extintor para equipo eléctrico, fusible, generador, interruptor símbolo general, interruptor automático en aire, interruptor bipolar con luz piloto, unipolar con aceite de cierre, diferencial unipolar de 2 vías, seccionador para alta tensión, termomagnético, lámpara, masa para emergencia, seccionador, subestación, en fin. Bueno, ahí hay varios símbolos también de tierra, ¿no? La tierra, tierra de protección, tierra aislada. Esa terminología como que se vuelve un poquito más importante, digámoslo así, en la medida que uno va haciendo los planos y que va utilizando el elemento como tal, porque pues en el momento solo es un símbolo y tocaría mirar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un toma corriente piso
a un toma corriente trifásico o a un toma corriente monofásico. ¿Mm? También ahí hay unos símbolos de transformador. Dice acá, puede conocer el reglamento anexo general del RETI resolución 90708 de agosto 30 del 2013 con los ajustes y consulta el siguiente enlace. Bueno, ese enlace no lo voy a ver porque al igual es una resolución bien grande, porque recordemos que nosotros tenemos el código eléctrico colombiano que es la NTC 2050. Esa era como una especie de norma técnica y no se estaba cumpliendo en su totalidad. Entonces, ¿qué hicieron? El Ministerio de Minas y Energía, a través del RETI, que es el Reglamento de Instalaciones Eléctricas, pues vuelve de obligatorio cumplimiento esta norma 2050. Y aquí también entonces me dice, se invita a incrementar los conocimientos sobre simbología eléctrica, cuáles son los símbolos normalizados en el Código Eléctrico 2050 en el siguiente enlace, que es muy parecido a lo que acabamos de ver. Si desea consultar todos los símbolos con detalle, como la representación de nuevos símbolos, puede mirar el siguiente enlace. ¿Listo? Entonces ahí está prácticamente toda la parte como de simbología de la situación. Aquí terminamos, continuamos la página. Okay. Y ahí nuevamente entonces va hasta la parte de arriba para cargar la página. Naturaleza de la materia. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Dos. Naturaleza eléctrica de la materia. Los antiguos griegos observaron que el ámbar, ellos lo llamaban electrón, frotado con lana atraía cuerpos ligeros. En este momento se puede afirmar que el ámbar está electrizado, dado que posee carga eléctrica o bien que está cargado. Actualmente es utilizada la ebonita, material elástico negro utilizado como aislante, que al friccionar con piel atrae por un pequeño instante objetos pequeños. Al hablar de materia es importante también conocer sus estados, ya que es todo lo que está en el entorno y que incita los sentidos de diferentes maneras. Ella se forma a través de un sinfín de sustancias que llenan un espacio y cada uno tiene sus distintivos y propiedades físicas y químicas. Como ejemplo se tiene agua, estado líquido, fluido. Hierro, estado sólido, con textura dura. Oxígeno, estado gaseoso, gas volátil. La materia se puede encontrar en un estado puro o en estado compuesto. Se tiene claro que está en estado puro, cuando se subdivide en partículas muy pequeñas y se evidencia que todas ellas son homogéneas y únicas. A estas se le denominan átomos. En estado compuesto indica que es materia cuya composición se basa en varios elementos puros y juntos, o sea, separándolos en su mínima expresión. Así se evidencia que su partícula mínima es heterogénea o que está formada por diferentes átomos. A la mínima expresión física de la materia compuesta, se le denomina molécula. Ejemplo. La molécula del agua posee 3 elementos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Su expresión ya popular por todos es H2O. Dicho de otra forma, el agua está compuesta por 3 átomos, 2 de hidrógeno, elemento puro, y 1 de oxígeno, elemento puro. Figura 1. Molécula del agua. 2.1 Teoría atómica. Es una teoría de la naturaleza de la materia. Todas las sustancias materiales están compuestas de partículas diminutas o átomos de un número relativamente pequeño y de diferentes tipos. Todos los átomos del mismo tipo son uniformes en tamaño, peso y otras propiedades. El átomo es la expresión de la materia, más pequeña o mínima, en que un elemento se puede subdividir. Existen tantas clases diferentes de átomos como elementos libres. Se puede hablar de átomos de carbono, de oxígeno, de cloro, etc., porque estas sustancias son elementos. No sería correcto hablar de un átomo de agua o de sal, porque el agua o la sal no son elementos. Estructura. Tamaño. Ejemplo, átomo helio. Ejemplo, átomo oxígeno. Materia prima. Estructura. La idoneidad de un material para conducir electricidad está en estrecha relación con la estructura atómica. Así pues, todo lo referente a la electricidad lleva en último término a los componentes primarios de la materia, los átomos. Los átomos constan de varias clases de partículas, cuya pequeñez impide verlas siquiera con los microscopios más potentes. Estas clases de partículas son el protón, el neutrón y el electrón. 2.2 tipos. Bien, entonces ahí qué pasa, que tiene que estar muy atento a que la herramienta de lectura no le vaya a saltar la situación. Entonces el lenguaje de usuario me está diciendo que vaya aquí a tamaño.
estructura del átomo, el diámetro de un átomo es tan pequeño que en un espacio de 1 milímetro caben alrededor de 3 millones de átomos alineados. Dada esa pequeñez, se hace uso de representaciones en forma de modelo. Niels Bohr concibe el átomo como un sistema solar en miniatura. Entonces aquí vemos como, este es lo que llaman el modelo planetario, ¿no? Un centro muy similar al Sol. Aquí supuestamente pues hay núcleo de protones y neutrones y aquí están los electrones en los diferentes niveles orbitales que también les llaman niveles de valencia o niveles de energía. Entonces, el más cercano pues es el 1 y el más lejano sería en este caso el 2. En el 2 hay 2, 4, 5 átomos y se supone que ellos están en coordenadas tridimensionales, ¿no? Porque ahí pareciera que fueran bidimensionales, ¿no? Entonces es parte como de ir conociendo los modelos atómicos que se nos presenta a través de la físico-química. Aquí está el ejemplo del átomo de helio, la caracterización, los protones, y aquí entonces pues vale la pena mencionar que los protones se consideran de carga positiva y los electrones de negativa. Entonces, un comentario y es que no es verdad que los electrones buscan las cargas positivas cuando hay una corriente. ¿Por qué? Porque digamos que las cargas positivas no se mueven del núcleo, lo único que se mueve es el electrón y lo que se busca es un lugar en el espacio donde se pueda mover el electrón, pero no es que se busque que de una partícula negativa vaya a una positiva. El único experimento que se ha podido realizar para que se muevan los protones, pues es la bomba atómica, donde una partícula positiva se saca del núcleo. Por eso, digamos que una cosa es la física atómica y otra cosa sería la física nuclear. Entonces, esa sería la física nuclear. Neutrones poseen cargas eléctricas nulas y como su nombre lo indica, pues es neutro y el átomo posee dos, o sea que son estas dos que se ven aquí. Y electrones, pues entonces también posee dos y serían estos de acá. ¿Listo? Entonces ahí sería como ese concepto para que hubiera claridad de que las partículas positivas no se separan del átomo a no ser que de pronto uno esté haciendo un efecto eh, de bomba atómica. Si un átomo posee la misma cantidad de electrones que de protones, se dice que el átomo está equilibrado o neutro. Teóricamente se dice que la asociación de un protón y un electrón forma un neutro. Un átomo se vuelve ion positivo cuando éste pierde uno más electrones. Cuando el átomo gana electrones concedidos por otro átomo, se le denomina ion negativo. Eh, Aquí dice que cuando gana electrones, ¿sí? Entonces, como gana electrones, que es una partícula de electronegatividad negativa, pues entonces el átomo queda cargado negativamente y por eso le dice que se ha ionizado o se ha convertido en un material pues de tipo negativo. Y aquí última pestañita es la materia prima. ¿Cómo utilizar la energía contenida en el átomo? Se sabe que la existencia de átomos que poseen 32 electrones o más distribuidos en varios niveles y a su vez que los electrones se despegan de sus últimas órbitas en la estructura del átomo. En resumen, el átomo posee una valiosa carga eléctrica negativa denominada electrón, la cual es la que se utiliza como materia prima de la electrónica y estos se desplazan a una velocidad alrededor de la concepción de la velocidad de la luz. Por eso se dice que la onda electromagnética pues tiene la misma, digamos que velocidad de la luz. Niveles de energía. En electrónica, una órbita es un nivel de energía. Los electrones que estén ubicados en órbitas junto al núcleo tienen poco nivel de energía. Por el contrario, cuando un electrón está en su órbita distante del núcleo del átomo, este átomo posee mucha energía. En realidad, no sé, me parece que ahí tiene que como que analizarse, ¿no? Entre más esté un átomo y queramos sacar un electrón de las partes del centro, más es difícil, es decir, que es más fácil sacar
electrones de los niveles exteriores. Obtención de energía de un átomo con un solo hacer pasar los electrones de las órbitas interiores a las órbitas más exteriores bastará para que se pueda obtener energía. Para lograr esto, primero el átomo deberá ser sometido a ciertos tipos de procedimientos como presión, vibración, fricción, roce, reacción química, luz, calor, influencia magnética. Sí, es verdad, pero primero se saca pues el átomo que está en el último nivel de valencia. Mira que la lectura quedó acá, tipos de enlace molecular, entonces ahí podemos continuar. Son los diferentes tipos de fuerzas existentes entre los átomos cuando se ha formado un sistema estable. Igualmente, se puede enunciar como el proceso químico encargado de las interacciones significativas entre átomos y moléculas, y que otorga estabilidad a los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. La ilustración de tales fuerzas atractivas es un área compleja que está definida por las leyes de la química cuántica. 1. Enlace iónico. Enlace iónico, o enlazamiento iónico, se define como el efecto de transferencia de electrones, o paso de electrones, de un átomo a otro. El enlace iónico se genera entre un átomo electropositivo y uno electronegativo. El átomo electropositivo concede sus electrones y el átomo electronegativo los admite. Como consecuencia de este proceso se aparecen iones positivos, con valencia N1, y negativos, con valencia N2, con configuraciones de capa sellada. En estas circunstancias, los iones con cargas N1 y N2 perciben atracción mutua. La fuerza de repulsión se revela cuando las configuraciones electrónicas de capa sellada iónica inician a traslaparse. 2. Enlace covalente. El nombre covalente nace de la colocación compartida, cooperativa, de electrones de valencia entre dos átomos contiguos. Una peculiaridad significativa de estos enlaces es que se logran crear entre átomos del mismo tipo, entre los cuales puede haber muy poca o ninguna formación de enlaces iónicos. El enlace covalente se forma entre átomos con pequeñas diferencias de electronegatividad y situados muy próximos en la tabla periódica. Habitualmente se comparten sus electrones externos S y P con otros átomos, de modo que consigue la configuración electrónica de gas noble. En un enlace covalente sencillo, cada uno de los dos átomos contribuye con un electrón a la formación del par de electrones del enlace, y las energías de los dos átomos agrupados con el enlace covalente son menores, más estables, como resultado de la interacción de los electrones. En el enlace covalente, se logran formar múltiples pares de electrones por un átomo consigo mismo o con otros átomos. En los enlaces covalentes puros, los electrones de un átomo ayudan a los estados cuánticos disponibles y son compartidos entre los núcleos para crear una configuración de capa sellada. 3. Enlace metálico. El enlace metálico es el que se presenta en los metales sólidos. En estos los átomos se encuentran empaquetados comparativamente muy juntos como un arreglo sistemático o estructura cristalina. El enlace metálico es resultado de la habilidad de disociación de los metales en iones positivos y electrones libres. Hay muchos estados cuánticos utilizables en los metales, todos los cuales no pueden ser ocupados por electrones cuando los átomos se juntan unos a otros. Por ello, los metales tienen enlazamiento no saturado y se forman de un gran número de átomos como una macromolécula. Los electrones liberados se trasladan con facilidad de los orbitales de un átomo a los del otro y ya no están aprisionados a un par de átomos. Elementalmente, son como un fluido. Es por esto que, por lo común, se toma a los metales como un gran agregado de centros iónicos positivos sumergidos en una nube o mar de electrones. Esta es la clásica y simple teoría de los electrones libres de los metales que se utiliza para distinguir los metales de los no metales, explicar las conductividades eléctricas y térmicas excepcionalmente buenas de los metales, asimismo explica la opacidad óptica y la reflectividad. La oscilación de los electrones libres absorbe la energía de la luz incidente en todas las longitudes de onda, por tanto, hace que el metal sea opaco. 4. Enlace secundario o de Van der Waals. El enlace Van der Waals es una fuerza frágil de atracción que puede hallarse entre los átomos y las moléculas. A este enlace corresponde la condensación de los gases nobles y de las moléculas con enlaces químicamente para establecer líquidos y sólidos a temperaturas bajas. El mecanismo de enlazamiento secundario es algo afín al iónico, esto es, por atracción de cargas opuestas. El contraste importante es que no se transfieren electrones. La atracción pende de las distribuciones asimétricas de carga positiva y negativa dentro de cada unidad atómica o molecular que se enlaza. Esta irregularidad de carga se llama dipolo. El enlazamiento secundario puede ser de dos tipos, según los dipolos sean temporales o permanentes. El instante de un dipolo eléctrico se crea cuando dos cargas similares y opuestas se apartan. Los dipolos en los átomos o en las moléculas crean momentos dipolares. Ejemplo. 2.3 materiales conductores, aislantes y semiconductores. La resistencia en los... Listo. Entonces, muy atentos ahí con esa velocidad de la aplicación, porque cuando yo abro ese vínculo, pues entonces él continúa leyendo, ¿no?
Aquí me habla del momento dipolar y me dice que ese momento es directamente proporcional al valor de la carga multiplicado por la distancia de separación. Entonces aquí, en la ecuación, el momento dipolar con la letra mu igual a la magnitud de la carga por la distancia de la separación como tal. Los momentos y las moléculas se miden en coulombs por metro y en dibytes, 3.34 por 10 a la menos 10 coulomb por metro. Las moléculas compuestas de dos o más átomos desiguales pueden crear dipolos permanentes entre los átomos en claridad en sus diferencias de electronegatividad. El átomo más electronegativo trae al electrón hacia sí y lo deja del momento menos electronegativo y se crea una molécula polar con dipolo permanente y en la que el segundo átomo tiene carga positiva y el primero carga negativa. Bueno, cuando hablan de la carga positiva, entonces lo que me está diciendo es que el elemento quedó cargado con un lugar en el espacio donde puede llegar un electrón, ¿sí? No es que haya aumentado el núcleo de los protones, o sea, esa es la parte como que se quiere aclarar. A veces se habla de partículas positivas, pero no necesariamente se está hablando de los protones, sino que se está diciendo es que quedó con exceso de huecos o espacios donde un electrón puede llegar. Y en esa medida, pues se considera que la situación es positiva. ¿Listo? Bien. Materiales conductores, aislantes y semiaislantes. La resistencia de los materiales varía considerablemente con su clase. El oro y la plata son los materiales que menos oposición presentan al paso de una corriente eléctrica. En cambio, hay otros materiales como el silicio que presenta una resistencia mucho mayor a la que pueden presentar materiales como el cobre o el aluminio. Finalmente, existen otros materiales que presentan una altísima resistencia al paso de la corriente eléctrica. Teniendo en cuenta esta variación, los materiales se clasifican así. Materiales conductores. Listo, entonces esta tablita que tiene como tanta situación la voy a explicar más bien sin la ayuda de nuestro lector. Son aquellos que están constituidos por elementos que presentan una bajísima oposición al paso de los electrones debido a que los átomos que los conforman poseen gran cantidad de electrones libres, por ejemplo, plata, cobre, aluminio, tungsteno, zinc, entre otros. Y aquí me está diciendo que los electrones están pasando supuestamente por un conductor. Entonces, lo que hay que considerar ahí es que el campo eléctrico me va a hacer que se mueva un electrón y él hace como que estuviera empujando esa sensación a otro átomo. Y en la medida que sucede eso, pues otro electrón se va a ir a tratar de ocupar un espacio. En realidad nosotros lo que movemos no es los electrones, sino lo que movemos es una onda electromagnética que causa, digamos, que esa sensación de que los electrones se estén moviendo como tal. Elementos de materiales conductores. Tienen habilidad para permitir el movimiento de cargas y sus átomos se caracterizan por tener muchos electrones libres y aceptarlos o cederlos con facilidad. Por tanto, son materiales que conducen la electricidad. En la categoría de conductores se encuentran agrupados todos los metales que en mayor o menor medida conducen y permiten el paso de la corriente eléctrica por los cuerpos. Y aquí pues se tiene, digamos que una caracterización de la tabla periódica con respecto a quiénes son los conductores, los semiconductores y los aislantes. Seguido, los materiales semiconductores son aquellos que están constituidos por elementos que presentan una mediana oposición al paso de los electrones, debido a que los átomos son los que conforman y poseen electrones libres, por ejemplo, el germanio, el silicio, y estos materiales alteran su conductividad con la temperatura, comportándose como conductores o aislantes. Los materiales conductores son aquellos cuyos átomos tienen electrones libres y los aislantes escasean de ellos y los semiconductores se encuentran en un escenario intermedio. ¿Mm? Aquí está la figura 4, el átomo de silicio compartiendo un electrón de valencia con cada uno de los 4 átomos vecinos. Entonces, esta era, digamos que
el concepto de la cadena cristalina que se forma por esa situación. Es decir, un átomo une sus moléculas con respecto a cómo puede ubicar sus electrones. Y el material empieza, digamos, está el átomo, las moléculas y después entonces estaría la cadena cristalina y ya entonces vemos algo que se llama el grano. Más o menos sería como los conceptos ahí de asociados a la situación. A una temperatura de 0 °C se comportan como aislantes debido a que a esta temperatura no hay electrones libres. Pero mediante un aporte de energía puede modificar esta situación alcanzando un comportamiento más cercano al de los conductores. Bueno, aquí vale la pena mencionar que el experimento de Kelvin es prácticamente congelar un material y se logra más o menos alrededor de 273 °C por debajo. Eh, y eso significa que lo que hacemos es tratar de congelar los materiales para que no haya movimiento de ninguna partícula, en especial de los electrones, que es la partícula que se mueve. Mm, y en esa medida, pues entonces por eso es que dicen que, eh, digamos que hay un efecto diferente cambiando la temperatura. Dicha vacante es denominada hueco y todo este proceso se conoce como una producción térmica de un par electrón. ¿Sí? Listo. Bien, entonces íbamos en los materiales semiconductores, tocamos acá los aisladores. Son aquellos que presentan una altísima oposición de los electrones debido a que los átomos que los conforman puede decirse que casi no tienen electrones libres, por ejemplo, caucho, vidrio, baquelita. Los elementos aislantes son aquellos que no permiten el paso de intercambio de electrones periféricos, siendo sus átomos regularmente estables. Por tanto, no permite pasar la corriente eléctrica a través de ellos. Los átomos de los elementos aislantes tienen entre 5 y 7 electrones fuertemente ligados a su última órbita, lo que les imposibilita cederlos. Esta particularidad los convierte en malos conductores de la electricidad. Así como no existen conductores perfectos, tampoco hay aisladores perfectos. Todos los aisladores permiten el paso de la corriente eléctrica a cantidades muy pequeñas cuando las condiciones de trabajo son favorables para ello. Por ejemplo, la humedad hace que los aisladores pierdan propiedades. Las altas tensiones o superiores a las estipuladas ocasionan una conducción en los aisladores. Bueno, eso es verdad, ¿no? La diferencia de potencial es tan alta que pues puede hacer que haya conducción. Uso de materiales en el sector eléctrico. Cable de aluminio en redes de distribución. Ese aluminio es 1350H19. Cable de cobre y aluminio en redes de distribución urbana. Entonces, el cobre duro se utiliza para tierras y el aluminio, que es el 1319, pues en distribución urbana. Aunque hay un aluminio que se llama 6201T81 y hace un poco más de fuerza mecánica y digamos que tiene un perfil muy similar a unos conductores que se denominan de tipo ACSR, que es Aluminum Conductor Steel Reinforced, que se utiliza para vanos o espacios más grandes entre las torres que sostienen esos cables. Cables y alambres de cobre en instalaciones residenciales e industriales. Entonces, si el cobre es aislado, se utiliza cobre suave. Y si el cobre es desnudo, se utiliza cobre duro. Semiconductores como el silicio y el germanio en la fabricación de diodos, transistores y circuitos integrados, baño de oro en contactos, vías, rutas de tarjetas electrónicas y pines de circuitos integrados. Digamos que ahí vale también la pena mencionar que cuando nosotros trabajamos cobre en las tarjetas electrónicas, ese ya no es ni blando ni duro, sino es un temple especial que se llama semiduro. Alambres de cobre para la creación de diferentes tipos de inductores. Bueno, cuando hablamos de todo lo que es materiales para crear bobinados, ya sea para transformadores, motores o generadores, pues entonces se trabaja un alambre especial.
¿sí? Entonces, ese también vale la pena decirle, le llaman alambre de magneto. ¿Mm? Láminas de aluminio y dieléctrico para crear capacitores, materiales aislantes para cubrir alambres de conductores y borneras, materiales aislantes como la cerámica o el vidrio para la fabricación de soportes para redes eléctricas, materiales aislantes como la baquelita para la fabricación de tarjetas para el montaje de circuitos electrónicos. Bueno, una de las materias que uno ve en ingeniería y que el SENA de pronto trata de llegar a analizar es materiales para ingeniería. Y en el SENA nosotros tenemos es materiales, equipos y herramientas. Entonces, vale la pena decir que uno es más químico y es analizar precisamente estas situaciones de los materiales, que sería el de ingeniería, mientras que el que se utiliza, digamos que en la institución SENA es alistamiento de los equipos que vamos a trabajar y en el entendimiento de ese tipo de materiales. Conductividad y resistividad. Yo creería que ya para este momento nuevamente nos sirve trabajar con la herramienta. Esto también como que crea un poquito la clase dinámica, ¿no? Capacidad de, ok, conductividad, la capacidad. La capacidad de un material de permitir pasar la corriente eléctrica es lo que se llama conductividad eléctrica. Esta es una medida de la capacidad para consentir circular libremente las cargas eléctricas. La estructura atómica y molecular del material son las que definen la conductividad. Las estructuras que, de muchos electrones con vínculos frágiles, permiten su movimiento, los metales son buenos conductores ya que comparten estas características. Aunque hay otras variables como los físicos del propio material y de la temperatura que igualmente ayudan a la conductividad. Como es la inversa de la resistividad es que se designa la conductividad. Por ende, su unidad es el S diagonal M, Siemens X metro, o superíndice 1 M superíndice 1. La proporcionalidad entre el campo eléctrico y la densidad de corriente de conducción es la que comúnmente se conoce como la magnitud de la conductividad. B. Resistividad. La resistencia eléctrica concreta de un material es a lo que se le llama resistividad. Esta es simbolizada por la letra griega ρ minúscula, y se mide en ohmios por metro, m. El proceder de un material ante el paso de corriente eléctrica es lo que da su valor, lo que determina qué tan bueno o malo es un material para conducir. Si la resistividad arroja un valor alto significa que el material es mal conductor y uno bajo es un buen conductor. Con la temperatura, regularmente, la resistividad de los metales crece, a diferencia de los semiconductores cuya resistividad se reduce ante el aumento de la temperatura. Se puede decir que una peculiaridad propia de un material es la resistividad y esta posee unidades de ohmios X metro. El que tanto se resiste un material al paso de la corriente es lo que se enseña como resistividad y esta se detalla como ρ, mediante la siguiente expresión. Ok, ¿Dónde? listo. Entonces aquí está el símbolo ρ, la resistencia, el área y la longitud. Y ahí está como la fórmula. Como aquí se escribe horizontal, pues entonces nótese que utilizamos paréntesis, ¿no? Dice acá que se puede concluir la expresión que la construcción o de la construcción, la resistividad es el material con que fue hecho, la longitud, el área transversal y que esta depende de un resistor utilizado regularmente en electricidad o en electrónica. Entonces aquí está como la parte de el dibujo de lo que es la resistividad. ¿Listo? Y aquí pues entonces vemos unos materiales con respecto a esa resistividad, tanto conductores como semiconductores como aisladores. Esos son, digamos que valores que toca tener en cuenta. ¿Listo?